Hola a todos y todas. En esta ocasión vamos a revisar la segunda parte de las clases de balance metabólico. Asociado a el balance metabólico se encontraba propiamente tal la integración que estudiamos en la clase pasada, eh, la regulación y las interrelaciones. Hoy día vamos a estudiar la regulación. La regulación del metabolismo, ustedes saben, se realiza a dos niveles, a un nivel de la actividad enzimática y al nivel de la concentración de enzimas. Esa es así como ustedes saben de que ustedes pueden modificar la actividad enzimática mediante una acción rápida que involucra el alosterismo y la modificación covalente reversible. Por otro lado, la modificación de la cantidad de enzima, que en el caso de requerir más enzima, opera a través del mecanismo de inducción y cuando se debe eliminar parte de la población de una determinada enzima, en las células operan los mecanismos de represión, constituyen los dos tipos de regulación enzimática. Ahora, el alosterismo y la modificación covalente reversible implican regulaciones de tiempo corto, cambios que se deben realizar relativamente rápido. Mientras que los cambios que implican la concentración de enzima y que involucran inducción y represión operan a tiempos más largos. Los tiempos pueden diferir dependiendo de la enzima que estemos estudiando. Puede ir este proceso de horas, a veces hasta días. El segundo punto importante que se relaciona con la regulación es el llamado estado energético, o mejor dicho, regulación de las vías metabólicas por el estado energético, regulación por el llamado estado ácido-base y finalmente la regulación por el estado redox, dependiente de la ingesta de alcohol. En la primera parte vamos a analizar la regulación por el estado energético. Esta regulación, y ustedes ya lo saben, depende del llamado PF, que es la relación entre la concentración de ATP, la concentración de ADP y fosfato inorgánico. El PF constituye el potencial de fosforilación, ¿no es cierto? Ahora, el hecho de que el ATP se pueda convertir en ADP dentro de la célula y además generar fosfato inorgánico y las condiciones de síntesis y degradación de estos nucleótidos hacen que la suma de ATP más ADP sea constante. Y eso es súper importante, porque si ustedes asumen que la suma de ATP y ADP es constante, resulta que cuando el ATP cae, el ADP sube. Y viceversa. Cuando el ATP sube, el ADP cae. Y esto actúa a nivel de la regulación de un montón de enzimas que ustedes conocen y que han estudiado en este curso.
La forma en que el ATP y el ADP regulan la actividad enzimática, y esto también ustedes ya lo conocen, opera a nivel de las llamadas enzimas alostéricas de las vías metabólicas. Estudiemos o analicemos el siguiente ejemplo, que entre otras cosas ustedes ya conocen. Lo conocen porque ha sido estudiado previamente en las clases. ¿Qué sucede si los niveles de ATP suben a nivel celular? Si los niveles de ATP suben a nivel celular, obviamente el ADP va a disminuir. Y si la concentración de ADP disminuye, la velocidad de la síntesis de ATP va a estar disminuida a través de la ATP sintasa. Y como la ATP sintasa opera acoplada a la cadena respiratoria, ustedes van a tener también asociado inmediatamente una disminución del flujo de electrones, lo que implica que la cadena de transporte de electrones disminuya su velocidad. Esto va a implicar la acumulación de equivalentes reductores en forma de NADH. Ahora, la acumulación de NADH y la subida de los niveles de ATP actúan a nivel de la regulación de varias enzimas que son importantes en este curso. Ustedes saben que tanto los ácidos grasos como los aminoácidos y también el piruvato, por oxidación, puede generar acetilcoenzimo A. Ahora, este acetilcoenzimo A mitocondrial, por condensación con oxaloacetato, genera citrato, que es un intermediario del ciclo de Krebs. Este se convierte en isocitrato, de aquí se genera el alfa-cetoglutarato, y aquí aparecen otros intermediarios que en este caso no vamos a analizar, ¿cierto? Ahora, si los niveles de ATP están altos y los niveles de NADH están altos, ¿qué va a suceder a nivel del ciclo de Krebs y enzimas como la piruvato deshidrogenasa? Se van a inhibir. Esto ustedes ya lo conocen. Por lo tanto, además, esto va a repercutir directamente a nivel citoplasmático, porque la enzima marcapaso de la fosfofructoquinasa es regulada por ATP y también por citrato. Ustedes saben que cuando se inhibe el ciclo de Krebs, el citrato tiene la oportunidad de ser transportado a el citoplasma, porque hay un transportador de citrato a nivel de la membrana interna de la mitocondria. Por lo tanto, en estas condiciones, la fosfofructoquinasa también va a resultar inhibida por la acción del ATP y por la acción del citrato como reguladores alostéricos de la enzima. Como resultado de esto, ustedes van a tener una activación de los sistemas anabólicos. En este caso, hemos puesto la conversión, la interconversión mitocondrial del piruvato en malato y posteriormente la generación de glucosa a nivel citoplasmático. La glucosa obviamente puede generar glicógeno. Si los niveles de acetilcoenzimo A están altos porque el ciclo de Krebs está inhibido, la piruvato carboxilasa se activa. Y esta activación es muy importante como regulación de la gluconeogénesis. Por lo tanto, en este caso, estamos analizando como resultado de la acumulación del ATP y del NADH, se va a observar directamente
una activación de la gluconeogénesis porque la piruvato carboxilasa mitocondrial se activa. Y esto conduce a la larga a una activación de la gluconeogénesis. El citrato, por otro lado, es fuente de partida cuando llega al citoplasma para la síntesis de ácido graso, ¿no es cierto? El citrato llega al citoplasma, producto de su acumulación a nivel mitocondrial. Esto genera un incremento en los niveles de acetilcoenzimo A, que es sustrato de la síntesis de malonilcoenzimo A, y el malonilcoenzimo A es intermediario para la síntesis de ácidos grasos, ¿no es cierto? Entonces tenemos otro proceso anabólico activado aquí, la síntesis de ácidos grasos. El citrato, a su vez, actúa como activador alostérico de la acetil-CoA carboxilasa, lo que favorece la incorporación de los átomos de carbono que estaban en el citrato y posteriormente en el acetilcoenzimo A, finalmente en ácidos grasos. Finalmente, ustedes también estudiaron esto, el incremento del malonilcoenzimo A inhibe la entrada de ácidos grasos a la mitocondria, lo que produce una inhibición de la beta-oxidación. Entonces, en este primer caso, ¿qué es lo que hemos visto? Un incremento o una estimulación de los sistemas anabólicos, síntesis de glicógeno, síntesis de ácidos grasos y síntesis de triacilglicéridos. Además, ustedes tienen que los niveles de ATP alto favorecen la síntesis de ácidos grasos por un efecto simplemente a nivel de sustrato. La acetil-CoA carboxilasa utiliza como sustrato ATP. El piruvato se favorece la incorporación de los átomos de carbono de piruvato en oxaloacetato, lo que favorece la gluconeogénesis, que a su vez se ve favorecida por los incrementos en los niveles de GTP. Cuando el ATP está alto, el otro nucleótido de purina, GTP, también eleva sus concentraciones. Y el oxaloacetato favorece su interconversión en fosfoenolpiruvato y con ello la gluconeogénesis. El UTP también tiene incrementado sus niveles en este caso, debido a que al estar altos los niveles del ATP, normalmente sistemas como el hígado incrementan la síntesis de todos los nucleótidos trifosfatos, lo que implica que el UTP puede servir como sustrato para la síntesis el intermediario de la síntesis de glucógeno, que es el UDPG o UDP-glucosa. Chiquillos, estos son efectos de sustrato. No son obviamente efectos alostéricos. Ojo con eso. Por otro lado, la glucosa puede ser transformada o se favorece su formación, se favorece, perdón, la formación de glucosa 6-fosfato y la generación de glucosa 1-fosfato, que a su vez actúa como el otro sustrato de la UDP-glucosa, lo que favorece la síntesis de glicógeno. Y además, el glucosa 6-fosfato actúa como precursor de la vía de las pentosas con generación de NADPH, que a su vez colabora positivamente como sustrato en la biosíntesis de los ácidos grasos. Por otro lado, se observa inhibición de las vías catabólicas, se produce una inhibición del flujo de electrones mitocondriales ya analizado, se acumulan los equivalentes reductores
Y procesos como la glicolisis, el ciclo de Krebs y la beta-oxidación resultan inhibidos. Además, en el ciclo de Krebs se inhiben las enzimas que están reguladas por ATP y NADH, y se acumula citrato en el citoplasma, que concomitante con el aumento de ATP inhiben a la fosfofructoquinasa. Esto como resumen de lo que acabamos de estudiar. El resultado de la activación de las vías anabólicas se observa sobre la gluconeogénesis, efecto de acetilcoenzimo A sobre la piruvato carboxilasa, efecto positivo. La caída de los niveles de AMP activa la fructosa 1,6 bifosfatasa. Y en cuanto a la síntesis de ácidos grasos, el citrato activa a la acetil-CoA carboxilasa y se inhibe la beta-oxidación por el proceso que ustedes ya conocen. Todo esto como resultado de el incremento de ATP y el incremento de NADH a nivel celular, por ejemplo en el hígado. Muchas gracias.